ahí está, seguramente les va a salir un aviso en su pantalla, ¿ya? Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá. Esta charla de hoy día es un tema que la verdad no sé si siempre se toca, porque son las alteraciones psicológicas asociadas a la EM, más que depresión o angustia o qué sé yo. ¿Ya? Y para eso contamos con nuestra excelente doctora y asesora de la corporación, que la mayoría de ustedes conoce, ¿verdad? La doctora Jacqueline Cherpenice. Así que, doctora, gracias y le dejo la pasada para compartir pantalla. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Ahí, perfecto. Deja. Ya. ¿Ahí estamos bien? Perfecto. Ya. Bueno, primero, buenas noches a todos y gracias por la invitación de la corporación para dar esta charla. ¿Ya? Espérate, vamos. Ya. Bueno, yo voy a hablar con respecto a los trastornos psicológicos en esclerosis múltiple. Este es un tema bien complejo, es un tema bien complejo y voy a tratar de hacerlo lo más simple que se pueda. Primero quiero hablar qué es lo que es un trastorno mental. Uno cuando escucha la palabra trastorno mental es como decir esto es la locura, pero la verdad es que así se define. Mental viene de mente, de pensamiento, así que mental está bien, mente, pensamiento. Y trastorno es lo que queremos explicar. El trastorno mental tiene múltiples definiciones, pero veamos al término lo que es anormal. Anormal o trastorno. Anormal podría decir que es un estado en que el paciente se siente incómodo y está determinado por la cultura de cada paciente, excepto los pacientes que vamos a explicar después lo que es estar en estado maníaco, en que el paciente no se siente incómodo ya que está eufórico. Entonces podríamos resumir que el trastorno mental, ¿ya?, es un síndrome con relevancia o importancia clínica para el paciente se siente incómodo. Y es una colección de síntomas, ya sea de la conducta o síntomas psicológicos, que causan una molestia o una dificultad en la capacidad para desempeñarse en su ambiente, ya sea laboral, social o personal. Ahora, los trastornos mentales, ¿ya?, describen procesos, no personas. Por lo tanto, un mismo diagnóstico puede tener diversos síntomas. Por ejemplo, una depresión de un joven no es igual que una depresión de un adulto mayor. ¿Ya? La depresión de un joven evoluciona con tristeza, con angustia. En cambio, la depresión de un adulto mayor es como que se van apagando, ¿ya? Ese es diferente. Por lo tanto, estamos describiendo procesos, no personas. Vamos a ir a algunos de los trastornos más importantes. No voy a hablar todos, pero vamos a hablar de los trastornos que están relacionados con la esclerosis. Así que vamos a aclarar estos términos primero. ¿Qué es lo que es un trastorno del estado de ánimo o trastorno afectivo? Es lo que el paciente está sintiendo, ¿ya? En general se calcula que el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres pueden experimentar en algún momento de su vida una alteración del ánimo. Hoy en día yo creo que con la pandemia vamos que en un 30%. Entonces podemos hablar de los trastornos del ánimo, que están los episodios afectivos, que duran son más cortos, pueden durar tienen que durar sí, 2 o más semanas, en la cual el paciente se siente triste o con esta exagerada felicidad, pero obviamente en un grado normal. Y de estos episodios afectivos tenemos los episodios depresivos, y allí es donde quiero aclarar lo que es un estado depresivo o lo que significa el estado o la depresión. La depresión es una pérdida del placer,
es un aplanamiento de la vida, es no poder disfrutar la vida, como que como que todo es plano, es una falta de energía. No siempre es tristeza. La gente cree que estar depresivo es tristeza, pero no siempre es tristeza. A veces hay síntomas de melancolía, tristeza, pero en general se define como una pérdida del placer, un estado de aplanamiento. En cambio, el episodio maníaco es opuesto, es una euforia, es tener ideas de grandeza, de hiperactividad, como exagerada, por supuesto. Y el estado hipomaníaco es similar al estado maníaco, pero menos, ¿ya? Es una sensación de inquietud. Yo creo que hay mucha gente que no le dice, oye, estás hipomaníaco porque está acelerada, haciendo aseo, ordenando, así como eso es un episodio hipomanía. Ahora, el trastorno del estado de ánimo, a diferencia del episodio afectivo, es más permanente, es persistente. Y dentro de los trastornos de estado del ánimo tenemos la depresión, la depresión mayor, que es un estado de tristeza así permanente o de pérdida de placer. La distimia también es un trastorno de estado del ánimo, en la cual es una fluctuación menor, ¿ya? Yo creo que hay mucha gente distímica dando vuelta por la vida que no sabe, pero claro, es cíclico, de repente está en ánimos más altos, ánimos más bajos, hay distimias que son del invierno, en que en el invierno está el ánimo más bajo, pero son distímicos. Y por supuesto hay depresiones que no es que son debido a causa médica, sino que en el fondo hay enfermedades que simulan cuadros depresivos, porque la depresión uno tiene el ánimo bajo, fatiga, por lo tanto cuando alguien está con un síntoma de bajo ánimo, fatiga, hay que evaluar las vitaminas, si hay anemia, si hay hipotiroidismo, porque puede simular un estado depresivo. Ahora los trastornos bipolar. La verdad es que el trastorno bipolar existen tipo 1, tipo 2, la verdad es que ahora hay más tipos, tipo 1,5, 2,5. Los trastornos bipolares son cuadros depresivos asociados a cuadros de manía. Son como cíclicos. Ya sabemos lo que es un estado depresivo. Ahora el estado de manía es una excitación, el paciente está verborreico, habla mucho, rápido, está con actividad intensa, o también pueden ser cuadros depresivos con episodios de hipomanía en la cual es menos la excitación, está como inquieto, ¿ya? Y el curso cíclico puede partir primero con un episodio de manía y después evolucionar con un cuadro depresivo o viceversa. En general hay personas, o sea, hay personas que tienen cuadros muy inestables de bipolaridad, o sea, en el fondo van pasando de un estado en otro. A veces hay cuadros de hipomanía que son como esta activación, que son suaves, entonces no se notan, y pareciera que la persona pasa de un episodio depresivo a otro, con episodios de excitación suave, ¿ya? En cambio, hay otros trastornos bipolares que se estabilizan durante varios años. Tienen estos ciclos de una depresión, un cuadro de manía, y después se estabilizan varios años. En general, los trastornos bipolar se tratan con medicamentos estabilizadores del ánimo, ya que los antidepresivos en los trastornos bipolar, si bien pueden mejorar la depresión por una parte, pero pueden gatillar episodios de manía. Entonces, muchas veces un paciente está depresivo, uno a veces usa un tipo de antidepresivo y el paciente pasa rápidamente al mes a estar en un estado de excitación, verborreico. eh, por eso muchas veces se tratan con estabilizador del ánimo. Ahora, el trastorno bipolar se sabe que hay cierta vulnerabilidad genética y muchas veces cuando hay alguien con un trastorno bipolar, muchas veces uno busca en la familia y hay otro antecedente familiar de un trastorno bipolar. Ahora, hay trastornos bipolares que son gatillados por algunas situaciones y algunos trastornos bipolares se gatillan por alguna condición médica. Ya hay algunas enfermedades metabólicas, algunas enfermedades inflamatorias, accidentes vasculares, consumo de alcohol, consumo de droga, que pueden gatillar un trastorno bipolar que puede haber estado estabilizado durante muchos años y lo gatilla una enfermedad o una condición médica. El trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo es un estado anormal, es una sensación de malestar
en relación a una situación de estrés, que es más intenso y más prolongado de lo que uno esperaría en respuesta a un evento o un suceso en la vida que es inesperado. ¿Ya? Por ejemplo, uno frente a una enfermedad, una estafa, un despido, como les dije, un evento inesperado en la vida, genera una reacción, ¿ya? Eh, es normal tener una respuesta adaptativa frente a una situación inesperada, ¿ya? Frente a una situación de estrés es normal esta respuesta, ¿ya? Y ahora, dice que se habla de 3 a 6 meses que debería durar, pero posterior a un evento duro, un evento difícil. Ahora, es difícil, pero sin embargo es difícil definir cuál es el tiempo adecuado para cada individuo frente a una situación, ¿ya? Ahora, este trastorno adaptativo, cuando hablamos de trastorno, es porque ya es anormal a la respuesta adaptativa normal. Cuando esta respuesta adaptativa empieza a durar mucho más tiempo o es muy intensa a la situación o muy intensa a, la- a lo que se espera que debería ser, se ya habla de trastorno. Ahora, ¿y cómo se presenta un trastorno adaptativo? Se puede presentar como una ansiedad, como un ánimo, una alteración del ánimo depresivo, como una alteración de la conducta, ¿ya? Ahora, obviamente es más complejo, es más difícil adaptarse a esta situación cuando el paciente ya tenía antecedentes psicológicos previos. Por ejemplo, si el paciente estaba cursando un cuadro de ansiedad o un cuadro de estrés o un cuadro depresivo y es estafado, por ejemplo, el paciente, por supuesto, le va a costar mucho adaptarse. O si se diagnostica una enfermedad, le va a costar mucho más adaptarse a esta nueva realidad que tiene el paciente. Ahora, trastorno de ansiedad. Hoy en día yo creo que con esto de la pandemia el trastorno de ansiedad ha aumentado bastante. Y, y el trastorno de ansiedad se define como una sensación de preocupación excesiva. Es una sensación de inquietud, es una sensación, el paciente me dicen como una sensación de estar constantemente enfrentando un problema, como que estoy siempre atajando un gol, como que tengo que estar siempre como atenta, ¿ya? Es un estado como de temor de que algo va a pasar, de un problema, de una amenaza, de algo desfavorable que puede ocurrir. Y los trastornos de ansiedad, esta sensación de preocupación, de no estar en no estar en paz, el trastorno de ansiedad. No me puedo permitir estar en paz. Y eso se pueden presentar como crisis de pánico. La crisis de pánico es un episodio repentino de mucho miedo, en que vienen taquicardias, viene una angustia repentina. La ansiedad, el trastorno de ansiedad se puede presentar como fobias. Es como un miedo anormal, un miedo irracional, algo que representa un peligro menor. Por ejemplo, la claustrofobia. La claustrofobia hay gente que tiene miedo, y uno obviamente lo sabe mucho usted, en que tiene claustrofobia y no puede hacerse una resonancia porque le viene como una angustia, le viene un miedo, aparece como una pequeña crisis de pánico frente a meterse en una maquinita chica. Y la gente sabe que no tiene un peligro, que la resonancia no es peligroso, pero es eso, es un miedo irracional. Entonces, también se puede presentar la ansiedad como una ansiedad generalizada. Es cuando el paciente está constantemente con estas preocupaciones, esta inquietud. Y por supuesto, hay ansiedades secundarias a causa médica o enfermedades médicas que simulan estados de ansiedad de alguna de estas. ¿Ya? Por ejemplo, una enfermedad cardíaca, o sea, si una persona tiene taquicardia, puede simular una crisis de pánico. O si tiene una diabetes y hace una hipoglicemia, puede aparentar como una crisis de pánico con sudoración, y en el fondo es porque está teniendo una hipoglicemia. También las alteraciones de la tiroides, si tiene un hipertiroidismo
una crisis de tiroides, también puede sentirse con temblor, taquicárdico y puede confundir con ansiedad. El asma o enfermedades obstructivas también, uno siente como una presión, como que le falta el aire, también puede simular una crisis de pánico. Así que yo creo que es importante cuando aparecen estos síntomas, hay que descartar otras enfermedades. El trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC. ¿Qué es lo que es el TOC? El TOC es un trastorno del pensamiento, es cuando ocurre un patrón de pensamiento no deseado, que se impone, ¿ya? Se impone un pensamiento, ¿ya? Y esto lleva a un comportamiento repetitivo. Ahora, el pensamiento excesivo, este pensamiento no deseado que se impone, se llama obsesión. Y los comportamientos que llevan a eso, a las conductas, se llama compulsión. Entonces, puede tener una persona con un trastorno obsesivo compulsivo solamente un trastorno del pensamiento, un trastorno obsesivo que ocupa mucho tiempo, todo el rato pensando en esto y es irracional. Es un trastorno obsesivo. Y ¿cuándo se trata? Porque yo creo que hay mucha gente que tiene trastornos obsesivos, compulsivos, que andan por la vida y andan bien. Se tratan solamente cuando afecta la calidad de vida, cuando me ocupa mucho tiempo, cuando no puedo hacer mi calidad de vida normal porque estoy constantemente pensando. Ahí se trata, ¿ya? Ejemplo, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un trastorno obsesivo, un TOC. ¿Ya? La persona que está comprobando constantemente si deja la puerta abierta y que la chapa y vuelve a comprobar, estar contando constantemente, ser obsesivo del orden, que esto tiene que estar aquí, la regla acá, ¿ya? O seguir rutinas estrictas. Ahora vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Primero, la esclerosis múltiple es súper importante que sepan que no significa tener un trastorno de personalidad ni alteración psicológica, ¿ya? Hay mucha gente que tiene esclerosis múltiple y no tiene ningún trastorno ni alteraciones psicológicas, ¿ya? Pero eso es importante saber, no porque uno tiene el diagnóstico, uno tiene que tener alguna alteración emocional. Entonces, algunas cosas que quería decir. La depresión, ¿ya? Que puede ser diagnosticado antes de la esclerosis múltiple, hay gente que tiene depresión y se diagnostica de esclerosis múltiple, o puede ser concomitante a la esclerosis múltiple. El problema es que la depresión genera un síntoma que se parece bastante a la fatiga, como yo le expliqué que la depresión es este síntoma de que como que no tuviera energía, eh, simula un cansancio, esta disminución, como decía, de energía, este como enlentecimiento psicomotor que aparece en la gente un poco mayor. Los lolos no tienen este enlentecimiento psicomotor, ¿ya? Esta dificultad, ellos pueden tener también una dificultad, eso sí, en la concentración. Y la depresión se puede confundir con síntomas de la esclerosis múltiple. Y es muy difícil a veces poner el límite de que estos síntomas de fatiga o de falta de energía es por un estado anímico o es por la síntoma de la depresión. Es difícil buscar el límite y por eso es importante conocer el paciente y entender bien cuál es el síntoma. La otra cosa que es importante es que el 15% de los pacientes con esclerosis múltiple consultaron a un psiquiatra o fueron derivados a un psiquiatra o psicólogo antes de ser evaluado por un neurólogo para realizar el diagnóstico. Y es porque obviamente se pensó que este síntoma que tenía era un síntoma de somatización. Como la enfermedad al inicio tiene síntomas que van, que vienen, con el trastorno de sensibilidad. Entonces, obviamente, muchas veces se trasladó, se envió al psiquiatra. Así que hay un 15% de los pacientes que el psiquiatra o el psicólogo los derivó al neurólogo. También en los pacientes con esclerosis múltiple existe el trastorno adaptativo que yo les había explicado, que es en relación a cuando alguien se diagnostica la enfermedad
Obviamente es normal que el inicio del diagnóstico evolucione el paciente con una negación, esto no me puede estar, a mí debe haber un error en el diagnóstico, debe haber una confusión, hay un rechazo, no, esto no, esto se me va a mejorar, puede que sea un solo episodio, nunca más. Después viene una época de tristeza, de por qué a mí, y frustración, de por qué a mí me ocurrió esto. Y finalmente puede aparecer un episodio afectivo cuando ya acepto esto es real, esto me ocurre. Puede haber un episodio afectivo con algunos elementos depresivos. Todo este episodio hasta que finalmente el paciente lo asume, lo entiende y vuelve a una vida normal después de esta etapa de adaptación. Ahora, cuando esta etapa de adaptación se alarga mucho tiempo, ¿ya? Eh, Obviamente debe ser manejado con un psiquiatra, porque muchas veces, a veces este trastorno adaptativo largo, ¿ya? En la cual aparece finalmente síntomas depresivos, obviamente pueden aparecer síntomas eh, de somatización. Entonces es difícil porque aparte del diagnóstico, el médico que lo ve puede pensar que están apareciendo otros síntomas y son síntomas de somatización en relación a este episodio afectivo en relación al diagnóstico. Entonces, cuando se prolonga mucho, es importante tener un apoyo con el psiquiatra o con un psicólogo para que ayude a llevar esto o a aceptar esta enfermedad. Es importante saber que hay un estudio que habla que incluso el 25% decían de que de todas las consultas médicas en general, de gastroenterología, cardiología, otorrino, de todas las consultas médicas en general, el 20 o 25%, dicen en algunas partes, que consulta por malestares físicos que lo afectan intensamente, ya sea como dolor, náuseas, mareos, taquicardia y otros síntomas, no corresponden a una causa orgánica, o sea, no es por una enfermedad. Obviamente, muchas veces hay pacientes que tienen problemas intestinales y se hacen, por ejemplo, todos los exámenes, endoscopía, colonoscopía, y finalmente el médico asume que esto es un colon irritable. A eso refiero, que no son orgánicas. ¿Esto qué significa? Que los pacientes con esclerosis múltiple, con síntomas que son un poco más vagos, ¿ya? Como esta sensación de náusea, estos mareos, que no es un síntoma motor claro, también puede corresponder a una enfermedad que no sea la esclerosis múltiple, ¿ya? Si el 20% de todas las consultas, también pueden haber un 20% de pacientes con esclerosis múltiple que consultan al neurólogo pensando que el síntoma que tiene es por algún síntoma, y no. Y eso por eso es importante que el médico conozca al paciente, ¿ya? Y también es importante que los pacientes no se sienten frustrados cuando eh, los pacientes llegan con un síntoma que lo sienten, que es real, si no es que se ha inventado, pero obviamente hay una base de emocional en esto, ¿ya? Ahora, la esclerosis múltiple, aquí hay unas cosas que son bien importantes. Hoy en día ya se sabe que cuando se activa la enfermedad o hay un brote en la enfermedad, se sabe que primero existe una liberación de moléculas inflamatorias activantes que se llaman citoquinas. Entonces, antes de iniciar un síntoma neurológico, ya sea un defecto motor, un defecto sensitivo, primero se genera, y ya se sabe que se genera primero un síntoma afectivo. Puede también generar un síntoma cognitivo. Hay pacientes que refieren que antes del brote sienten como que no tienen, me dicen, no, estoy con la mente poco clara, como que estoy como, no estoy clara en la mente. Y además pueden aparecer estos síntomas afectivos. Y eso es por la liberación
previa, se liberan primero estas moléculas inflamatorias y después se localizan en algún lugar. Entonces, unas semanas antes de un síntoma focal o un síntoma sensitivo motor, un par de semanas antes puede haber ya una alteración afectiva previo al brote. Por otra parte, cuando el paciente se tiene un brote, se trata con corticoides. Muchos de los pacientes que han sido tratados con corticoides, los corticoides sabemos que generan algunas alteraciones psicológicas, genera insomnio, genera episodios de manía en algunos, episodios depresivos, o sea, los corticoides generan alteraciones anímicas como un efecto adverso a la terapia. Por otra parte, hay algunos tratamientos inmunomoduladores que se les dan que pueden producir algunas alteraciones anímicas. No me voy a referir a cuáles porque yo creo que cada médico debe de explicarle los efectos adversos de cada medicamento o tratamiento que puede provocar alteraciones anímicas. Ahora, en general, hay estudios, ¿ya? Ahora, hay una gran variación en los estudios, por eso yo no puse los porcentajes, pero hay una gran variación de los estudios de que se sabe que los pacientes con esclerosis múltiple son más vulnerables, ¿ya?, que en la población general a tener estos síntomas que yo les expliqué: trastornos del ánimo, depresión, trastornos bipolares que pueden gatillarse por la enfermedad, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Es un poco más frecuente que la población normal, o sea, la población sin esclerosis múltiple. Aquí voy a hablar de un trastorno que es, yo creo que es más complejo y que no solamente aparece en la esclerosis múltiple, sino que en otras enfermedades. Lo que hablamos de un trastorno orgánico de la personalidad. ¿Qué es lo que es un trastorno orgánico de la personalidad? Este es un cuadro complejo y requiere la intervención psiquiátrica y apoyo psicológico. En el fondo, esto es cuando cambia la personalidad, ¿ya? Y en el fondo, la familia es la que refiere que el paciente o la persona, ejemplo, mi mamá no es la misma, mi pareja no es la misma persona, es otra, porque hay un cambio en la forma de vestir, en las habilidades sociales, hay cambios repentinos en el humor, como que se exacerban los rasgos previos. Hay dificultades en el control de impulso, incluso puede haber un juicio inadecuado en relación a una realidad. Por ejemplo, piensa que le están robando, que le están sacando cosas, en fin, algo que antes no ocurría, ¿ya? Y es por una alteración del pensamiento. Puede haber una idea, una alteración del humor, depresiones, euforia, puede estar más desinhibido, a veces dice está como espontáneo, desinhibido, llega y dice las cosas sin límite. Y este trastorno orgánico de la personalidad puede ocurrir en cualquier situación que ocurre un daño difuso cerebral. Por ejemplo, en el alcoholismo, en el abuso del alcohol, en el abuso de las drogas, pueden ocurrir estos trastornos orgánicos de la personalidad, algunas enfermedades metabólicas, los TEC graves que hayan tenido, los accidentes vasculares que haya tenido muchos infartos. La esclerosis múltiple también puede producir trastorno orgánico de la personalidad, el Alzheimer, la demencia senil, ¿ya? O sea, la demencia senil también, la persona llega a un momento en que, y uno se da cuenta, ya no es la misma persona, ¿ya? Así que todos a la larga vamos a tener un trastorno de la personalidad en que no vamos a ser el mismo que fuimos alguna vez. ¿Ya? Y este trastorno orgánico de la personalidad que ocurre cuando hay un daño cerebral difuso o cuando el cerebro cambia de estructura, porque en el fondo empieza a haber otros circuitos neuronales, cambia la persona. En respecto a la esclerosis múltiple, el cambio o el trastorno orgánico de la personalidad no se relaciona con el tiempo de la enfermedad, ni la evolución clínica. O sea, una persona puede tener muchos brotes
cuadros motores muy graves y tampoco puede haber un trastorno de personalidad. No se relaciona ni con la edad, no se relaciona con el sexo, ni siquiera que tenga muchas lesiones, ni que la persona tenga fallas de memoria. ¿Ya? No se relaciona directamente con esto. Así que eso es lo que quería contarle. ¿Ya? Muchas gracias. Y ahora vamos a esperar las preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. A ver, podemos, chicos, vamos a partir leyendo primero unas preguntas que están acá, ya mientras ustedes prenden sus micrófonos para poder hacer las preguntas ustedes mismos, ¿ya? Así que voy a partir acá. Rita, creo que era Cindy, ¿no? Con ese nombre, pregunta, buenas tardes, ¿las crisis de pánico cuánto pueden durar? ¿20 días ya puede ser otra cosa? Mira, sí, la verdad es que no, las crisis de pánico pueden durar mucho tiempo. En el fondo son episodios, son episódicos, ¿ya? Vienen un momento, se van, vienen y pueden durar mucho tiempo, hasta que son tratadas, ¿ya? Tienen que tratarse, ¿ya? Pero pueden durar mucho tiempo. Hay gente que no sabe, que tiene 4 años episodios de crisis de pánico y nunca sabía, hasta que obviamente estas crisis de pánico le generaban una baja calidad de vida, o sea, en el fondo no podía hacer su vida normal y obviamente consulta, porque cuando uno tiene crisis de pánico, como esta sensación de angustia, de desesperación, eh, impide hacer actividades, ¿ya? Entonces hay que tratarla. Ya, claro, sí, puede durar mucho. Ay, espérate que me volví a salir del juego. Ya, Betsy, a ver, se me perdió, acá está. Betsy pregunta, ¿cómo se puede tratar un trastorno adaptativo? ¿Será la diferencia entre la depresión y la EM? Porque los síntomas de la EM, uno quiere hacer cosas, pero el cuerpo no da. Y con la depresión simplemente no hay ganas. Es muy difícil, ¿ah? En el fondo, sí, la fatiga de la esclerosis múltiple es diferente, porque primero que nada la fatiga, cuando una persona tiene fatiga, si descansa, se recupera y puede volver a funcionar. En cambio, la depresión, aunque uno descanse, no quiere hacer nada. O sea, hay cosas que son diferentes, pero a veces incluso sabiendo todo esto es difícil. La fatiga y la esclerosis múltiple, uno descansa, en general el paciente que tiene fatiga descansa o en la mañana amanece mejor, ¿ya? En cambio, el paciente depresivo es peor, en la mañana aparece, despierta mal, es como iniciar una nueva realidad y como que no quiere levantarse, ¿ya? El paciente con esclerosis múltiple se levanta, se quiere levantar, en la mañana está mejor y el paciente depresivo en la mañana está peor, no quiere enfrentar la realidad. No, Verónica, no te escucho. Ahí sí, ya. Estaba con el micrófono apagado. Ya, dice Samantha, pregunta. Hace 3 años fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Tenía 17 años, hoy tengo 20. Al principio mi ánimo no se vio afectado, pero siempre sentí que necesitaba ayuda psicológica, la cual no recibí. Hoy me siento fatigada, sin ganas de vivir o de hacer las cosas que antes hacía. ¿Puede ser que lo que pase actualmente afecte aún más o realmente debo seguir insistiendo en ayuda psicológica? La fatiga es horrible. Yo creo que sí, o sea, los trastornos depresivos, bueno, y además hoy en día con este asunto de la pandemia, en la cual nos ha cambiado la forma de vivir, obviamente uno puede estar afectado. Yo creo que, como yo le explicaba, esta fatiga extrema que no se mejora nunca, que aunque descanse no puedo, eh,
yo creo que es muy importante aclarar si es solamente fatiga o, en el fondo, la depresión, para diferenciarla un poco la esclerosis múltiple que cuesta. La fatiga es una fatiga de la parte muscular. No tengo fuerza, ¿ya? Pero quiero hacer cosas. Quiero levantarme, quiero hacer cosas. En cambio, la depresión o el trastorno anímico, la fatiga es que ni siquiera me interesa hacer cosas. Ni siquiera, o sea, si alguien me invita a ir a la playa, no tengo ganas de ir a la playa, no tengo ganas de juntarme con nadie, no tengo ganas de hablar con nadie, no tengo ganas de disfrutar la vida. Y la depresión es eso, es no tener ganas de disfrutar la vida. No me interesa que venga alguien a verme, no me interesa que ir a conversar. La fatiga no, la fatiga es un motor y uno que tiene fatiga igual se entretiene si viene una amiga a verlo, o viene una amiga, un amigo a verte, o la pareja que viene, estoy contenta, me hace estar contenta. Pero la depresión, nada me genera placer, nada. Ni estar con un amigo, ni estar con amigos, nada. Entonces, cuando ocurre esto, en la cual no me interesa, no quiero estar con nadie, eso hay que pensar que es una cosa emocional. Y yo creo que en el fondo uno tiene que buscar ayuda con el psicólogo, con un psiquiatra, buscar ayuda. La depresión es más invalidante, yo creo, que la esclerosis múltiple. Porque la depresión no me permite en ningún momento sentirme bien. ¿Ya? La depresión mayor es una falta de vitalidad que es peor. Y ahora viene la pregunta que muchos se hacen. ¿La parte emocional puede afectar la esclerosis múltiple? Eso siempre está en discusión. Eso siempre está en discusión. Yo creo que sí, yo creo que el sistema inmune, claro que se relaciona con el sistema emocional. El sistema inmune y nuestra respuesta inmune es más baja y se altera cuando hay un factor emocional. Es difícil medirlo. Yo creo que hay personas que se afectan más su sistema inmune. Hay personas que no se afecta, pero hay gente que sí, que tiene situaciones emocionales y que gatillan esta liberación de sustancias inflamatorias que pueden llegar a un brote. ¿Ya? Así que yo creo que hay que tratar todos los pacientes con trastornos psicológicos, hay que tratarlo, que perduran en el tiempo. Sí, es súper importante. Y tenemos psicólogos en la canasta, chicos. Ahora, hay varias preguntas más sobre este mismo tema. Dice, Elba pregunta, ¿qué métodos, herramientas podemos tomar para no caer en la depresión? ¿Cómo logramos que pase de largo? Mira, yo creo que es súper importante tener, porque la verdad es que la mente es tan irracional, la mente es irracional y la mente se va a pensar. Cuando uno siente que la mente está llevándonos por un mal camino, podríamos decir, o está recordando situaciones muy negativas, o sea, estoy cayendo en este pensamiento que es negativo, porque uno no puede guiar la mente divaga y va a los recuerdos, de un recuerdo a otro. Cuando uno empieza a sentir que empieza a estar como negativo, en el fondo a que la mente me lleva a puros pensamientos negativos y me empiezo a poner como negativa, ¿ya? Y empiezo a perder este optimismo. Entonces uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no va por buen camino, me estoy poniendo negativa. Y si sigo así, obviamente voy a terminar en un trastorno afectivo. Así que voy a cambiar. Y eso significa que ya, voy a tomar una conducta. ¿Ya? Si bien no puedo manejar la mente, puedo manejar las conductas. Por ejemplo, ya, voy a empezar a hacer ejercicio. Me voy a levantar, voy a hacer ejercicio. Tengo ganas de aislarme, no, voy a llamar por teléfono. Si me empiezo a deprimir o empiezo a bajonear, ya, voy a
poner música, voy a escuchar música alegre, voy a llamar por teléfono, hago un switch, ¿ya? O sea, cuando la mente empieza a ponerse negativo, tengo que hacer un switch, ¿ya? Cosa que hacer como un reseteo, podríamos decir, ¿ya? Y por último, voy y me ducho, ya, me ducho, me arreglo, me pinto, me cambio ropa, o hago deporte, llamo por teléfono, hay que luchar, pero conductualmente, contra esta mente que se pone melancólica. Importante tratarlo. Isabel pregunta, dice, frente a una pérdida importante en el manejo de mis emociones frente al duelo, ¿necesariamente puedo generar un brote? Mira, no siempre. Como yo le explicaba, hay personas que yo he visto que tienen eh, situaciones súper graves y súper dolorosas y no se generan. Eh, pero hay personas que no, es difícil de saber, pero yo creo que hay que cuidar la salud mental, porque lo puede activar, sí, puede activar, ¿ya? O sea, se altera el sistema inmune. Y hoy en día se sabe que, por ejemplo, hay muchos cánceres asociados a depresiones prolongadas. Así que el sistema emocional, esta enfermedad emocional, es una enfermedad, la enfermedad psicológica, las enfermedades psiquiátricas son enfermedades y hay que tratarlas. Y el estado emocional nos influye a todos, o sea, incluso a la gente que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, Exactamente. es ¿Ya? O sea, peor aún. muchas veces uno ve, escucha que matrimonios de toda la vida, ya, en que fallece uno de ellos, al poco tiempo se enferma la otra pareja. ¿Ya? Y eso es de pena, se podría decir. ¿Ya? De una pena tan grande, como una pérdida tan grande, puede llevar a una enfermedad. Por lo tanto, cuando hay un duelo, que es normal, en el duelo es normal los síntomas depresivos, son totalmente normales, pero cuando obviamente esto me impide o es muy prolongado, yo creo que hay que buscar ayuda psicológica. Sí. Aquí Carolina pregunta, dice, el estado de ánimo, cuando estoy enojada o con harta ansiedad, mi cuerpo lo siente, no tengo fuerza en mis piernas para pararme y aumenta la espasticidad. Sí, sí. En el fondo, claro, se produce una descarga de adrenalina que interfiere, se pone, podríamos decir, el cuerpo más tenso, ¿ya? El cuerpo más tenso, y si estoy más apretada o estoy durmiendo tensa, obviamente este músculo que es más duro, se podría decir, se tensa más y aparece la espasticidad. Si por eso los medicamentos que mejoran la espasticidad y que ayudan a la espasticidad dan sueño, son como relajantes musculares, podríamos decir. El baclofeno es como un relajante muscular. Entonces, si uno está muy tensa, en la cual el cuerpo o los músculos están más tensos, obviamente empeora la espasticidad. Mira, acá hay una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho muchas veces en la vida con la esclerosis múltiple. Dice, ¿dónde está? Acá dice, se me perdió, pero, ¿cuándo debería acudir a un psicólogo versus un psiquiatra? Yo creo que los síntomas afectivos, yo creo que, como yo les expliqué, hay varios trastornos, ¿sí? Yo les expliqué que habían varios trastornos del ánimo, trastornos depresivos, y yo creo que el diagnóstico es mejor que el psiquiatra te derive a un psicólogo. Yo creo que es importante a ver, yo creo que cuando hay un síntoma que me impide hacer mi vida y me tiene bloqueada, yo creo que uno tiene que ir al psiquiatra para que te haga este diagnóstico. El psicólogo te da el apoyo, o sea, el psiquiatra no te da el apoyo,
el psiquiatra te da el diagnóstico, ¿ya? Y te envía al psicólogo con el diagnóstico realizado, para que tú recibas un apoyo. Por ejemplo, un trastorno adaptativo a una situación en la cual te sobrepasa el diagnóstico, no puedes aceptar esta realidad y persiste, y que me lleva a tener conductas que no son buenas. Yo creo que es importante que el psiquiatra diagnostique este trastorno adaptativo, cosa que el psicólogo te ayude y te dé herramientas para aceptarlo. Pero yo creo que es importante que el psiquiatra dé el diagnóstico. Y según el diagnóstico, si es muy severo y requieres tratamiento, porque a veces es muy severo, y los psiquiatras saben que a pesar de que hagas psicoterapia, igual vas a necesitar un medicamento para que la psicoterapia sea más efectiva, y no como ocurre en algunas situaciones en que va el psicólogo y el psicólogo te desarma, te rompe todas tus armas, porque uno tiene algunas armas en la vida. Entonces a veces el psicólogo te desarma, y hay personas que salen del psicólogo peor, llorando, angustiado, te desarma. Entonces, a veces el psiquiatra sabe el diagnóstico y le envía al psicólogo cómo hacer el apoyo, ¿ya? A menos que ustedes tengan identificada la situación y, no sé, yo sé qué es lo que me pasa, yo tengo claro cuál es mi problema, y quiero tener más herramientas o cambiar, uno puede ser con un psicólogo. Pero yo creo que el psiquiatra te da el diagnóstico, y de ahí te puede derivar al psicólogo. O sea, nuestra próxima pelea entonces va a ser que las canastas incluyan psiquiatras también, no solo psicólogos. Yo creo que sí, sí, yo creo que el psiquiatra tiene que ver primero, hacer el diagnóstico y de ahí derivar al psicólogo. Es Porque importante. Y la verdad es que, bueno, no había salido antes este tema, entonces no nos habíamos cuestionado eso, pero creo que es súper importante que dentro de nuestras peleas que damos constantemente sea incluir entonces consulta con psiquiatra. Porque en el fondo nosotros como neurólogos somos neurólogos. O sea, yo puedo diagnosticar una depresión, puedo diagnosticar un trastorno adaptativo cuando es prolongado, puedo diagnosticar una crisis de pánico, un trastorno, lo que yo les hablé, pero no es mi especialidad. O sea, yo me puedo equivocar, yo puedo estar encubriendo un trastorno bipolar y yo le digo, no, sabes que te voy a dar un antidepresivo, y le hace pésimo. Un trastorno bipolar, un antidepresivo le genera otra alteración. Por lo tanto, es importante, si yo estoy encubriendo o se está encubriendo un trastorno bipolar, obviamente uno se puede equivocar, y los trastornos bipolares requieren tratamiento medicamentoso. Entonces, por eso yo creo que tienen que pedir en la canasta un psiquiatra, una evaluación por el psiquiatra. Sí, muy importante. Y Ahora, además, reforzar un poco lo que tú decías delante, que también es muy importante que la relación con el médico. Estar con un médico que, bueno, que a uno ya le guste, que esté bien y que te conozca. Un médico que te conozca como tú eres. Porque yo, por ejemplo, mi doctora especialista, que está aquí presente, me conoce mejor que yo. Entonces, la verdad es que para mí eso es maravilloso. O sea, yo muchas veces he hablado contigo y te digo, estoy media depre, qué sé yo, y tú misma me dices, no, no es depre, te pasó esto, estás triste. Y para eso, pucha, qué importante que el médico te conozca, ¿verdad? Entonces, ahora, yo creo que es importante porque la depresión está en el GES. claro, exactamente. ¿Sí? Hola, ¿Cómo Jackie. está la Bien, ¿y tú? depresión, Sí, el trastorno bipolar, está en el GES. claro. O sea, si un neurólogo sospecha que hay una enfermedad bipolar, gatillada por la situación que sea, o una depresión, tiene que mandarlo al GES.
claro. Ahora, Y yo estoy en primero, una pelea que yo hago mucho con los neurólogos, porque el neurólogo puede mandar al GES por depresiones y por enfermedades bipolares, no por trastornos de ansiedad ni por crisis de pánico, pero las depresiones sí, están en el GES. sí, Así sí, que sí, es si hay verdad. ese evento, hay que pedirle al neurólogo que por favor los derive, porque yo he derivado al GES de psiquiatría por depresiones o por enfermedades bipolares. Ujú. Ya, ahora, mira, antes de seguir, hay gente levantando la mano, pero vamos a leer una pregunta acá que dice, ¿cómo se puede saber si la ubicación de las lesiones están relacionadas con las emociones o alteraciones conductuales? Pregunta la Tere. No se sabe. No se sabe porque en el fondo las alteraciones conductuales ocurren en la corteza cerebral. Y las imágenes en la corteza cerebral no se ven con la resonancia de 3 Tesla. Ya pueden verse un par de lesiones, pero los circuitos neuronales no se ven, nadie los ve. O sea, el día que podamos, algún día vamos a poder ver, no solamente en los pacientes con esclerosis múltiple, sino que uno puede hacer vamos a poder hacer un examen en que vamos a ver los circuitos neuronales y poder saber que estos circuitos neuronales generan una alteración química y eso me genera. Pero es difícil, porque en el fondo, como yo les dije, se trató de buscar si la cantidad de lesiones, si una persona que tenía muchas lesiones, era causal de un trastorno del ánimo, no. No porque uno tiene más lesiones o tiene más problemas motores o tiene trastornos de memoria, indica que va a tener una alteración emocional, no hay. No se sabe, porque en el fondo los trastornos de la conducta y de las emociones están en la corteza. Y en la corteza, que están las neuronas, son los que hacen los circuitos, ¿ya? Y los circuitos neuronales todavía no se saben. Se saben algunos circuitos, como el circuito de la serotonina. Algo se sabe. Hay algunas cosas, algunas alternativas que se sugieren, pero la verdad es que todavía no conocemos los circuitos neuronales. Cuando podamos conocer los circuitos neuronales, vamos a ganar los neurólogos y van a perder los psiquiatras, porque vamos a hacer exámenes y vamos a poder saber qué le pasa al paciente y vamos a poder saber el diagnóstico. Pero hasta el momento no hay una comprobación de ninguna imagen que nos pueda ayudar. Ya llegará, así como ha avanzado tanto. Ahora, a ver, Paula está levantando la mano. Paula, prendiste tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola, Mira, hola. no sé si se escucha. Sí, perfecto. Está bien. Ya, yo le quiero dar muchas gracias a la psicóloga y a ti también, Berito, por esto, por lo que has dicho. Y, ¿sabe, psicóloga? Usted me ha aclarado un mundo de dudas que tenía. Soy neuróloga. 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 Yo estoy mirando la esclerosis múltiple desde el punto de vista de la neurología. La neurología, maravilloso, me encantó todavía. Pero me abrió como la mente porque yo me veo por neurólogos, psicólogos y psiquiatras. De hecho, estoy obligada a estar con estos 3. Porque mis emociones son como muy... Yo digo que ahora yo soy una persona como altamente sensible. Mi nivel de empatía es demasiado grande. Y eso me descompensa mucho. Pero me han dicho que tengo trastorno adaptativo. O sea, como en papel. Trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Pero cuando cambié a otro psiquiatra, uno maravilloso, él me dijo que yo no tenía depresión, que yo era estados melancólicos en situaciones muy puntuales. Y tenía razón. A mí me limpian como el ambiente y yo vuelvo a ser feliz. Pero él, porque yo me dijo que permanentemente tengo que tomar paroxetina. Y a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces, cuando ya me comencé a sentir mejor, le dije que por qué no me la suspendía. Y él me dijo que
el nivel de lesiones que tengo, tomando en cuenta que mi atrofia me dejó como un poquito más de medio cerebro, ¿ya? El nivel de lesiones están como en el sistema límbico, la mayor cantidad de lesiones. Y me dijo que por precaución me quería mantener la paroxetina en caso de si había una activación, y él no sabía qué podía pasar, porque no se sabe qué puede pasar cuando se activan las lesiones, tenerme como protegida. Porque tristemente yo soy como de instinto, tristemente como soy como instinto como suicida, algo así, ¿ya? Yo no soy de las que digo que me quiero matar, pero no quiero vivir. Es como, no sé si tenga mayor relación. Y me encantó. Y lo otro que usted dijo, que yo he tenido relativamente conflictos con neurólogos, que yo llego a urgencia diciendo que me siento extraña, que me siento como que algo va a pasar en mi cuerpo, es como porque me estoy sintiendo hace como un par de semanas así. Y obviamente los doctores, el neurólogo de urgencia una vez me dijo que no me podía hacer nada porque no había ningún síntoma. El tema es que di 3 pasos de urgencia y me caí al suelo y no me pude volver a levantar. Y quedé como con una hemiplegia potente. Y eso, usted ha sido la única persona que le ha puesto un nombre, como ese como presentimiento de tener una como activación de una lesión. Y lo iba a anotar y si es que me lo podría recordar. Mira, lo que pasa es que se sabe hoy en día que previo al brote, uno puede, o sea, como hay activación de esta sustancia inflamatoria, ocurre una alteración emocional previo. Ahora, es bien difícil poder, como decía, poner el límite. Porque como tú tienes esta alteración emocional, ¿ya? Que puede ser una depresión, ¿ya? Que le llamen como sea, melancolía, pero es un estado depresivo, y que a lo mejor requiere tratamiento en forma permanente, porque muchas veces se requiere un tratamiento en forma permanente, pero es cierto, tú puedes estar estable en tu condición, estable, ¿ya? En que uno se conoce, pero de repente aparece como tú tuviste este episodio que fue como, como que me descompensa, ¿ya? Y esta situación que te descompensa era secundario a un brote, pero es difícil saber. Así que es difícil culpar porque, claro, en el fondo todos los neurólogos buscan un defecto focal, un defecto motor, una alteración en los reflejos, pero muchas veces no hay al inicio. No, si esa parte ya la comprendo, sí. Pero todas las veces que me ha dado un brote que necesito corticoides, siempre yo antes como que lo presiento. Es que Sí, no sé si decir el nombre presiento, pero es que me sí. siento No, como... sí, sí, es un síntoma previo, ¿ya? Es un síntoma previo que está descrito, ya se sabe. Lo que Que explicaba una, la doctora recién hace poquito. Ujú. Sí, sí, lo Y quería confirmar porque yo soy de esas personas que lo siente antes. exactamente. gracias, Paula. Mira, hay una, Muchas antes de gracias, pasar a Paula. Carolina, que está levantando la mano, hay una pregunta de Cindy que dice, llevo varios días con taquicardia, siento ahogo, como que me están ahorcando, me pongo muy nerviosa, la paso muy mal, ¿ya? Ella está contando eso, entonces yo creo que lo que pregunta en realidad es que si tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Mira, yo creo que en el fondo una persona que antes no había tenido taquicardia y empieza con esta taquicardia, yo creo que es importante, como yo les expliqué, hay,
hay que ver las tiroides, cómo están las tiroides, las hormonas tiroideas, hay que ver si hay alguna cosa cardíaca, o sea, en el fondo cuando alguien tiene estas taquicardias y esto, hay que buscar una causa orgánica, porque yo he visto pacientes con alteraciones en las hormonas tiroideas que pueden generar, que simulan un cuadro, o personas que tienen taquicardia, bueno, taquicardia y tienen que ir al cardiólogo. O sea, cuando alguien está con esta taquicardia, yo creo que hay que ver, primero hacer un estudio para buscar otras causas que generan estas taquicardias. Y si no hay nada, y está todo bien, obviamente hay que pensar que puede ser una cosa emocional. Claro, ahora, Jackie, ¿cómo llegar a qué especialista, digamos, para que te mande? Porque en el caso de Cindy, yo sé que su médico no la pesca y a lo más le dice, le da un remedio. No sé, Cindy, si estás con micrófono, si quieres, para que puedas hacer tú la pregunta. Eh, ya le ha dado, no me acuerdo, alprazolam, creo, algo así. Ella le dice que no le hace efecto, pero no la manda ni a psiquiatra, ni a psicólogo, ni le da otros O medicamentos. sea, yo creo que primero que nada tiene que mandarla a un médico general para que descarte otras causas. Hola, ¿Qué? doctora Jacqueline. Soy Hola, Cindy. hola. Sí, pasa que el doctor que me atiende, que es el doctor Aracena, que me está atendiendo al Barros Luco, él, las veces que yo presentaba así como ansiedad y cosas así que él me veía, me daba mitriptilina o diazepam. Pero claro, uno queda, esos son antidepresivos, no me bajaban no me controlaba la ansiedad. Más que es como una sensación que tengo de taquicardia. Y esa sensación como en el cuello, como que se me va a salir el corazón, pero no tengo, es como una sensación más que nada de taquicardia. Y el doctor siempre, el doctor Aracena me da remedios como lo que tienen a la mano en los hospitales, porque es lo que ellos pueden recetar, que es lo que está dentro de los medicamentos. Y como estaban sin, ¿cómo se llama? Sin psicólogo en el hospital, nunca me deriva. Aparte, una vez que me envió a psiquiatría en el hospital, nunca me llamaron porque me dijeron que para enviarme a psiquiatría tenía que ser por el conducto regular, que era por el consultorio, y del consultorio tenían que enviar la interconsulta, que las interconsultas no se pueden enviar de una especialidad a otra especialidad en los hospitales. Por eso no me atiende ningún psiquiatra ni nada en el hospital. Entonces quedó igual. Perdón, antes que la doctora conteste, acuérdate que ya sabemos además que la depresión está en el GES, entonces puedes pedir hora con un psiquiatra para que te entre al GES por depresión, independiente de la respuesta de la doctora, perdón. Claro, sí, el conducto es largo, porque en el fondo, igual cuando se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, siempre te manda, el proceso, uno lo puede hacer largo, porque en el fondo te vende el consultorio te manda al hospital con un diagnóstico al neurólogo, y el neurólogo manda al neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Aquí también, o sea, en el fondo, el conducto regular, que es largo, es que el consultorio mande a un psiquiatra. Ahora, también puede hacerlo un psiquiatra externo que mande a otro psiquiatra, pero tiene que ser de psiquiatra a psiquiatra o de médico general del consultorio al psiquiatra. Están bien saturados los psiquiatras, yo sé, pero hay que insistir, o sea, hay que insistir y hacer el camino largo para poder... ¿Y el neurólogo la puede derivar también al psiquiatra o no? Mira, sí se puede, sí se puede. Puede derivar al psiquiatra, ¿ya? Se puede, sí, ¿no? Sí, o sea, el neurólogo de un lugar puede mandar al cardiólogo, puede mandar cualquier especialidad, así que hay que presionar para que te mande al psiquiatra.
¿ya? O sea, el neurólogo puede derivar al cardiólogo, a cualquier especialista, al oftalmólogo, así Claro. que te puede derivar a un psiquiatra. Así que a insistir, Cindy, ¿ya? Y poner el reclamo como te dije. Sí, sí, el reclamo lo hice ayer y lo lamentable es que como está con todo esto de la pandemia, igual como que a uno te limitan en el consultorio, hay que llamar para pedir una hora al teléfono, porque no, uno no puede ir al consultorio a pedir hora porque no están dando horas directamente. Y cuando uno llama por teléfono para cualquier cosa, no contestan o el teléfono está siempre ocupado, entonces como que uno al final se refugia en la casa en su temor de no saber qué es lo que tiene y aumenta el temor y la ansiedad de cualquier tipo de síntoma, porque con el tema de la pandemia muchas cosas se han ido como dejando atrás, médicas, se han ido como perdiendo por el tema mismo. Sí. Ahora, los psiquiatras hacen, en el fondo el psiquiatra maneja solamente telemedicina. O sea, en ese aspecto es más asequible que antes, porque igual tienen las horas copadas, pero es más fácil porque hacen telemedicina y ellos mismos pueden derivar. La otra cosa, a veces en los consultorios también, no es que lleven al psiquiatra, sino que ellos tienen áreas de salud mental. Así que hay que presionar en los consultorios. Sí, sí, el tema de la salud mental es como súper limitada también y yo creo que muchos pacientes que a lo mejor con esclerosis múltiple que sentimos estas cosas o que tenemos, o que a lo mejor no tiene relación en sí con la esclerosis, no, nos tramitan mucho, que estamos en sistema público, nos transmitan mucho. Sí. Y hay que estar ahí insistiendo, y igual es un riesgo tener que ir para allá, los que andamos en silla de ruedas, hay que saber buscar transporte. A mí me ha pasado que no me quieren llevar los taxis porque andan en silla de ruedas, entonces como que uno queda, ayer mismo me tuve que venir caminando con mis hijos haciendo un trámite a la casa porque ya era muy tarde, era de noche, se estaba poniendo a llover de hecho, pero no me quería traer ni un taxi porque andaba en silla de ruedas. Entonces todos esos factores al final a uno lo afectan porque uno se limita a ir ya, mejor no voy al médico porque para tanto problema que pasa, mejor no voy. Y uno se refugia en la casa con todos estos síntomas, uno se guarda, trata de buscar una hora, no hay hora inmediata y uno la pasa mal. Sí, hay que tener mucha paciencia nomás. Si hoy en día las cosas están súper copadas, está todo muy sobresaturado. Así es. Ya, bueno, hay dos personas levantando la mano para ir terminando ya, porque son más de las 9, son las 9:15 ya, para no quitarle más tiempo a la doctora. Así que vamos con Carolina Rodríguez, que tiene la mano levantada. Carolina. Sí, hola a todos, hola doctora. Hola, hola. Yo quería hacer una consulta. Bueno, yo fui diagnosticada recién en marzo de este año con esclerosis múltiple. Me ha sido un poquito difícil todo esto porque con tema pandémico las consultas con mi médico no han sido como muy recurrentes, no he tenido como el apoyo, digamos, que yo quisiera tener, y en este equipo he encontrado que son súper así como agradables, le dan la instancia para poder conocer un poquito más de esta enfermedad y estoy súper contenta de ser partícipe de esto. Pero mi pregunta, se me quiebra un poquito la voz, así que disculpen. Mi pregunta va en que estos trastornos emocionales que usted mencionó, ¿se da en toda la esclerosis múltiple o solamente en algunas? Porque la que yo tengo es la frecuente remitente. Entonces esa es como mi pregunta. No. Ya, mira, no. Tener esclerosis múltiple no significa tener trastornos emocionales. O sea, hay personas que tienen esclerosis múltiple y nunca tienen trastornos emocionales. Ahora, obviamente con esto de la pandemia, yo diría que la gran mayoría tienen trastornos emocionales, pero no por la esclerosis múltiple, sino que por la situación de la pandemia, que es una situación, ¿ya? Pero en esta situación, sacando esta situación, hay mucha gente que tiene esclerosis múltiple y que nunca ha tenido trastornos emocionales, excepto situaciones, por ejemplo, de pena, de separación de la pareja, o que se va alguien que uno quiere, eso que son episodios normales, sí, pero tener esclerosis múltiple muchas veces no significa
tener una alteración emocional más allá de cualquier persona, ¿ya? Así que la situación actual, que es específica, obviamente repercute en todas las personas. No es que tengas esclerosis múltiple te hace más sensible. Yo creo que como están hoy en día, ¿ya? O sea, eso hay que verlo con el tiempo. Tú estás recién diagnosticada, a lo mejor ya pasaste el trastorno adaptativo, que es como aceptar la enfermedad, que eso dura varios meses. Eso dura varios meses aceptar la enfermedad, ¿ya? Y puede que estés en un trastorno, o sea, no un trastorno, sino que una respuesta adaptativa normal, que dura varios meses. La respuesta adaptativa al diagnóstico dura varios meses, ¿ya? 6 meses, 8 meses, o sea, tú puedes estar en este momento en una respuesta adaptativa al diagnóstico reciente, que es normal, Además te tocó más encima en la pandemia, entonces hay dos factores que pueden estar actuando sobre este ánimo triste que tú te sientes. O sea, la respuesta adaptativa normal al diagnóstico, que dura un par de meses, hablan de 6 meses, pero puede durar más, por supuesto, pero uno en general calcula más o menos 6 meses, 8 meses, hasta que uno finalmente acepta, puede durar un año, hasta que uno acepta esta enfermedad, la acepto, ya estoy tranquila, en el fondo estoy con tratamiento, me siento bien, vamos a seguir adelante, esta enfermedad no me va a ganar, pero de adentro. Y entonces yo creo que puede estar tú en esta respuesta adaptativa normal, que puede ser con angustias, con depresiones, con todos estos síntomas, y además la pandemia. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, y para terminar, está levantando la mano Denise, ojalá lo más cortito posible, Denise. Súper. Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Doctor, un gusto conocerla. Siempre veía su nombre a través del grupo de Facebook, pero un gusto conocerla. Hola, ¿cómo estás? Bien. Doctora, en el año 2015 a mí me diagnosticaron con esclerosis múltiple remitente recurrente. Después de 2 años me encontraron púrpura. Mi consulta es, yo me atiendo con psiquiatra particular y me han diagnosticado hace 2 años trastorno mixto de ansiedad y depresión y una ideación suicida en muchas oportunidades. He tenido medicamentos como escitalopram, exoplicona y actualmente estoy con butrino y neuril. Mi consulta es, yo no sé si esto es parte como psiquiátrico o parte neuronal. Por ejemplo, cosas mínimas. Llegó mi esposo hace poco del trabajo y me dice, mi amor, ¿no te diste cuenta que hay una gotera en la cocina? Oh, no, le dije, no me di cuenta. Entonces empieza mi cabeza, pero ¿cómo no me fijé? O mi amor, ¿a qué hora durmieron nuestras hijas? Oh, y es como una desesperación, que se me olvidan las cosas, que no lo noté o no estaba atenta. Es un tema neuronal, que se olviden las cosas, que no tenga lo como tiene que ser, o ya un psiquiátrico ya. No, yo creo que en el fondo lo que tú tienes, por lo que te han dicho, es una depresión. ¿Ya? O sea, en el fondo, estos trastornos emocionales que pueden ser, en el fondo, una depresión como título principal, que puede evolucionar con angustia, ¿ya? Esta depresión que está en el GES puede generar trastornos de memoria, ¿ya? Puede generar trastornos de memoria. La depresión y los trastornos emocionales pueden generar trastornos de memoria. Y yo diría que es más frecuente pensar que es un trastorno emocional muchas veces que puede generar trastornos de la concentración. Un trastorno depresivo bien tratado muchas veces mejora esta parte de la memoria. Y yo lo he visto con pacientes que van con un psiquiatra, le hacen un buen tratamiento, porque a veces están subtratados, tratados bajo,
los tratan bien, con un buen medicamento, bien tratado, y mejora la capacidad de la memoria. O sea, no era por la esclerosis múltiple, era por un tema emocional. Y bueno, darle muchas la gracias culpa porque de todo lo que nos pasa a la claro, yo le esclerosis echaba la culpa a mi múltiple. cerebro, pero veo que no es eso. Ya, bueno, chiquillos, vamos terminando porque ya estamos bien pasadas de tiempo, ¿ya? Así que les voy a pedir que prendan sus cámaras para sacar una foto y mientras tanto voy a leer algunos mensajes a la doctora de Elba Neira, que dice muchas gracias, doctora, sublime su charla, todo claro. Ana María Monge, que dice gracias, Jackie, eres seca, no te cambio por nadie, aparte de ser mi doctora por más de 16 años, somos amigas y eso es impagable. Así que, bueno, yo te doy nuevamente las gracias, Jackie, por esta excelente charla. Gracias a todos los que participaron, entraron. La verdad es que no podemos saludar a todo el mundo, porque si no se nos va el tiempo, ¿ya? Pero lo que sí les vuelvo a decir que prendan sus camaritas para que salgan en las fotos, ¿ya? Y por favor, no se olviden de mañana a las 7 que tenemos el taller de terapia ocupacional, que va a ser de alteraciones cognitivas, va a estar muy bueno, muy entretenido, para celebrar el Día Nacional de una forma distinta. Así que los esperamos a todos y doctora Cherpenice, de verdad, muchísimas gracias como siempre por estar con Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.